Y, y bueno, creo que algunas lecciones que podemos recapitular y compartir es lo que hoy tengo para que hablemos con base en la palabra del Señor. Yo sí creo, ¿no? Que una de las cosas lindas que vienen sucediendo, lo que hace que pisamos esta tierra, es continuar sirviendo al Señor de la manera que Él lo determina, continuar viendo su respaldo, continuar viendo su manera de Él hacer las cosas y su enfoque en que nosotros, hablo de nuestra familia, nos soltemos en sus manos. Entonces a veces me pongo yo a pensar, si todos hiciéramos esto, las cosas serían un poco más sencillas. ¿Y por qué lo pienso? Porque para mí las cosas han sido complicadas porque me cuesta soltarme en sus manos. Vamos a leer unos versículos bíblicos. Hay un suceso que me parece muy llamativo en Lucas 7, del 11 al 17, me pareció algo muy especial. Dice la Biblia que después Jesucristo pues iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Mire que esos detalles son importantes, ¿no? O sea, no dice muchísima gente, no habla de discípulos y una gran multitud. Cuando uno lee esto dicho de esta manera, una pregunta que uno se puede hacer es, ¿en qué grupo estaría yo si fuese el momento histórico, ¿no? ¿En los discípulos o en la gran multitud? Y si fuese la pregunta para el día de hoy, ¿en qué grupo estaré yo? ¿En los discípulos o en la gran multitud? Porque hay una diferencia. Pero no vamos a hablar de este detalle, sino que quería hacerlo notar un poquito. Dice el versículo 2: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Entonces, un sepelio, ¿no? Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Bueno, ¿por qué pensaba yo en si discípulos o si parte de la multitud? Porque yo no sé yo cómo reaccionaría viendo que un muerto se levanta en el pleno sepelio. O sea, yo creo que a mí no me haría mucha gracia que digamos, hablo por mi temperamento, me parecería muy raro. O sea, yo como que, ay no, ¿qué es esto? Y entonces, no sé, digamos, cuál sería mi respuesta, no sé cuál sería la suya. ¿De verdad? Porque tenemos clarísimo que cuando una persona fallece, pues digamos que la espera es mucho más allá de que ocurra que se levante en medio del sepelio, porque sabemos que si murió en el Señor, pues espera seguramente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que abordemos un detalle. Esta señora experimenta la muerte de su único hijo después de haber perdido a su marido, ¿sí? Esta es una experiencia pues dolorosa. Yo creo que la pérdida de un ser querido es dolorosa. Yo no pienso que eso sea fácil para nadie en ninguna circunstancia, bajo ninguna descripción. Puede uno decirle, ah, no, pero pues sí, no, no, la pérdida de un ser querido genera dolor. Pero en el caso de ella quedó sola en el mundo, en ese contexto en el cual la viudez era una tragedia porque no tendría ningún sentido, digamos, hacia adelante por la vida y sin ningún apoyo. Decir esto en el día de hoy es otra historia. O sea, una mujer, digamos, puede que ya se organiza desde otra perspectiva. Pero allí, digamos, el concepto, el contexto que se daba, una mujer viuda quedaba completamente a expensas, digamos, de la pobreza y muy, muy difícil la situación. Y si tenían un solo hijo, pues muy, mucho más grave. Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando Jesús la vio, fue movido con compasión y le dijo, no llores. Y entonces una de las cosas que yo hago cuando acompaño sepelio es decirle a las personas, llora.
no te guardes el llanto porque es muy dañino. Guardarse el llanto, no expresar el luto. Hay personas que le dicen, no, yo no lo quiero ver así, tal cosa. Y yo antes les digo, mira a tu difunto, míralo, despídete de la persona, porque eso es un vacío irrecuperable cuando las personas, no, no, es que yo prefiero recordarlo en vida. Pues recuérdalo en vida, siempre lo vas a recordar en vida, pero este es el momento que solamente lo vivirás una sola vez en toda la historia, ¿ya? Entonces, ahora, Jesucristo en cambio le dice a ella, no llores. Muy tremendo porque sabía Jesús lo que iba a suceder después. Ahora, aquí yo me hacía la pregunta, ¿cómo empatizamos con el otro en situaciones de dolor? Mirando la tragedia en el vecino país, cada vez está, digamos, ocurriendo sismos con mayor frecuencia, con mayor regularidad. ¿Cuál es la sensación que vivimos cuando alguien tiene una pérdida, un fracaso, una hospitalización? ¿Cuál es esa actitud? Porque podemos acercarnos y decir, mira, lo lamento, lo siento, te acompaño en tu dolor, como una fórmula, digamos, muy categórica de expresarse en medio de una experiencia dolorosa, pero ¿cuál es la realidad interna? Sí, interna, porque había mucha gente con esta señora, pero solamente un hombre, nuestro Señor Jesucristo le dice, no llores. Le dijo eso porque había ya resuelto, decretado que iba a levantar a su hijo de la muerte. Entonces, bueno, más adelante, una ocasión hablábamos con mi esposa acerca de este tipo de milagros y entonces nosotros decíamos, bueno, ¿cómo será, por ejemplo, Lázaro? Es decir, sale de la tumba, se levanta de la muerte, pero el día que muera realmente porque ellos tuvieron que haber muerto, ¿sí? ¿Cómo sería la experiencia, no? Volver a ver morir a su hijo, no sé cómo sería la experiencia o de pronto falleció primero la mamá, no sé porque esa no está ni siquiera mencionado. Solamente una vez hablábamos de eso y nos llamaba como la atención. ¿Cómo empatizamos con la gente que tiene dolor? Quiero decirles que analizando un poquito esto, pensaba y encontraba un texto del cual copié este párrafo que ustedes ven allí y me pareció muy viable. Algunos líderes religiosos podrían también ser movidos a aproximarse a ella, pero solo para decirle, mira, hermana, algo está terriblemente mal. Mire, vea, su esposo murió, su hijo también. Usted debe encontrar qué es lo que está mal en su vida. ¿Qué pasa? Deberías de pedirle a Dios que te muestre qué es lo que sucede. Yo recuerdo una vez que yo estaba hospitalizado, había perdido la voz por una infección, estaba mudo y un gran líder, siervo del Señor, me llamó a hacerme esas preguntas. ¿Cuál es tu pecado? Pídele a Dios que te muestre tu pecado para que tú entiendas qué es lo que te tiene que hospitalizado, bueno, un montón de cosas. Entonces, yo miraba esto y yo dije, sí, yo creo que eso puede ocurrir en una situación de dolor y más en un ambiente de cristianos, estudiosos de la Biblia, de personas que seguramente no han tenido como la experiencia de una pérdida dolorosa o incluso algunos la hayan tenido, pero digamos, aprendieron la lección y a la hora de ver a alguien sufriendo, la forma de empatizar con esa persona es haciéndole estas preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible? Dios no es un Dios castigador y mira, perdiste a tu esposo, perdiste a tu hijo. Ay, no, tú deberías de orar a Dios y mirar a ver qué es lo que está mal, porque eso no es normal, que todo te esté saliendo así. ¿Qué pasa? ¿Ustedes creen que es posible que en un contexto religioso esas sean las preguntas? Yo pienso que sí. Muchas veces los sectores religiosos se aproximan de esa manera a las personas con dolor. ¿Sí? Entonces, o el sector religioso o una persona mira una tragedia en algún pueblo, lo que pasa es que en ese pueblo acostumbran esto, aquello, lo otro, y todo eso es pecaminoso, entonces por eso Dios los castigó y Dios todo ese tipo de cosas. No sé. Lo que yo quiero decirles ahora es que hay ocasiones en las que nosotros podríamos actuar de esta manera, ¿no? Incluso decirle a la viuda, oiga, es mejor que le preguntes a Dios qué pecado has cometido y te arrepientas. Quizás hay una maldición en tu vida que necesite ser rota. Y entonces,
señora. Entonces, era como que ver en medio de esa circunstancia a un hombre decirle no, no llore, porque su hijo se iba a levantar. Tremendo. Entonces, bueno, en esta circunstancia y en este punto del que estoy hablando, leyendo también, yo lo quiero invitar a usted a pensar cuál es la última o más reciente oportunidad que usted haya tenido de experimentar empatía por una persona en fracaso, en quiebra, en dolor, en duelo, en enfermedad. ¿Cuál ha sido su actitud, su nivel de empatía? ¿Cuál ha sido su respuesta? Porque digamos que en el caso de nosotros, hablo de mi esposa y yo, que una vez a los dos nos sentaron y nos dijeron eso, ustedes tenían de pensar que es lo que están haciendo mal, ¿sí o no? Entonces, porque eso no es normal. ¿Sí? Entonces, aquí se nos olvida que muchas veces el dueño de la vida es el Señor. ¿No es maravilloso que Jesús no extendió más confusión o condenación hacia ella? O sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, pudo haberle dicho a ella, mira, esto que te está sucediendo es por esto, esto y esto que tienes en tu corazón, esto, y le dijo, no, no, no llores. Entonces le dice al difunto, levántate. O sea, increíble. O sea, increíble la forma como el Señor actúa. Obviamente es el Hijo de Dios, obviamente es Dios hecho hombre, tiene autoridad sobre la vida, sobre la muerte y ni más faltaba. Entonces, es tremendo porque, digamos, nosotros muchas veces como cristianos en oración, también llegamos a tener expresiones de yo decreto tal cosa, yo decreto tal otra, y de pronto no vaya y sea que Dios ha decretado algo diferente, ¿sí? Algo superior a nuestros decretos, porque el legislador por eternidad y santidad es el Señor, y si Él nos revela que ha decretado algo, seguramente podríamos expresar ciertas palabras, pero decirle nosotros a Dios cómo es que debe decretar o legislar, creo que es un asunto bastante temerario hacia el Señor. Quiero preguntarles, ¿qué observan en esta imagen? Si alguien quiere abrir su micrófono, bien pueda. Alguien intenta salir o quiere salir y desde la parte de arriba alguien intenta ayudarle, pero está muy lejos para poder Mm. ayudar. Tendrá que usar la escalera, ¿no? Oh, qué chévere. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, señor. Dale. Que a veces ayudamos con lo que creemos, pero no con lo que la persona necesita. Entendí que ayudamos con lo que queremos y no con lo que la persona necesita. Sí, podemos ofrecerle a la persona la ayuda que nosotros creemos que podemos dar, más no la que la persona necesita en el momento. Así podamos tener el recurso a un lado. Ok, muy chévere. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? Así nos portamos a veces. Y creo que así nos portamos, ¿ya? Tenemos los recursos, el conocimiento, tenemos la capacidad de sacar al otro del fondo, pero como somos líderes, como somos conocedores, entonces no, tú tienes que descubrir la salida, tú tienes que hacer tu parte, ¿cómo no? Aquí alguien me decía un día, mira, con el Señor es expresar las necesidades, pero no solo por expresarlas, sino porque realmente cuando escuchamos una necesidad de alguien, nosotros deberíamos sentirnos privilegiados de poder suplir esa necesidad. Y entonces yo creo que una de las cosas tremendas que me parecen a mí que ocurren en la experiencia con el Señor es que Dios nunca nos deja con una lección mal aprendida. Y entonces de tanto uno ver que, digamos, los conocedores, nosotros los que, digamos, evangelizamos, compartimos y hacemos tantas cosas para que el nombre del Señor sea reconocido,
Entonces vamos y le decimos a una persona que está sumida en el foso cenagoso del pecado, y desde arriba le decimos, Cristo te ama, Cristo está contigo, mira, claro, y haz esta oracioncita, abre tu puerta y haz esta oración, pero no nos dedicamos punto a decirle, mira, listo, ya hiciste esta oración, ahorita mira, esta escalera es para que salgas de allí. Y te la sostengo para que salgas, para que te encuentres con el Señor. Ah, pues porque como, o sea, él tiene que agarrarse de una rama y subir. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Vamos bien, ¿sí? Entonces, la compasión, ojo, y la comprensión de Jesús no se detiene nunca. Él no coge a la muchacha esta viuda y le dice, "Ay, pobrecita, siento tanto lo que pasó". No, su compasión lo moverá a darle el milagro que necesita en la vida. Por esa razón, Él resucita al hijo de la viuda, lo vuelve a la vida. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos recordar una primera lección, no porque sea la primera, sino digamos de este tema, es que la compasión verdadera va conectada con la acción. La compasión verdadera va conectada con la acción, no con el abrazo, con el golpecito, no sé qué, no, sí, sí, yo voy a orar, sí, sí, y yo teniendo la escalera allí. Una de las frases que a mí me acompaña desde mis tempranas juventudes cristianas es, no niegues un favor a aquel que te lo pida cuando está en tus manos el poder hacerlo. Y eso para mí se vuelve una, ¿cómo se llama? Una tabla Una de medida. premisa, una Sí, verdad. eso. Sí. Gracias. Y entonces eso me hace meter en unos líos los tremendos porque yo a veces le digo a Dios, yo no quiero hacer esa vaina. Hoy antes de entrar a la reunión ah, y yo no sé yo qué voy a hacer, ¿sí? Y entonces Yo la es, acompaño. entonces yo le digo a Dios, Dios mío, y entonces, y efectivamente, no niegues un favor a aquel que te lo pida cuando está en tus manos el poder hacerlo. Y entonces a veces es muy chistoso porque cuando realmente no puedo, entonces yo, ay, tan bueno, estoy autorizado para decir que no. Entonces es muy complicado, pero cuando hablamos de compasión verdadera, no existe si no hay una acción, no existe si no está usted dispuesto a de verdad estar con la persona hasta el momento de, por ejemplo, en este caso, la resurrección del hijo, ¿cierto? No, no es un asunto de cortesía, es un asunto de acción, es estar atento a la necesidad del otro, es estar atento a que el otro de verdad experimente ese amor del Señor. Esta primera lección espero que esté allí. Ahora. Podemos descansar en la verdad de que aquel que está sentado a la diestra del Padre entiende por lo que estemos atravesando y comprende nuestra debilidad. La compasión de Jesús hacia nosotros hace que Él respire vida en nuestra situación y la hace cambiar para bien. Entonces es cuando uno dice con razón, ¿cierto? Eh, todas las cosas ayudan para bien, pero es porque Él respira, inspira, transmite vida en esa situación que estemos viviendo, que muchas veces la conectamos directamente con la muerte. Entonces, esa primera lección, la compasión es acción, para nosotros, traducida, es Jesucristo siempre está allí con nosotros, siempre, siempre. Entonces, hay una frase especial que escuché aquí en una reunión, es que no hay un lugar del mundo ni una situación en la vida en la cual la gracia de Dios no esté con Ay, nosotros. chévere. Y eso entonces para mí ha sido valiosísimo, liberador. Ay, porque es que uno como que escuchó tantas veces como que es que, con razón, claro, con razón le ha ido así, porque es que como usted, uno, dos, tres, cuatro, cinco, Pim, seis, pam, siete, ocho, ¿sí? pim, pam, pam. ¿Mm? Entonces, bendito sea Dios, porque Él siempre está con nosotros. Ahora vamos a ir abordando una segunda lección con base en Isaías 41:10. Jenny, ¿lo quieres leer, por favor? Está ahí en pantalla. No, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, Jenny.
Muy bien. El temor, Dios mío, cuando uno habla con personas que experimentan crisis de ansiedad, situaciones de temor, y cuando uno las ha vivido es algo muy, muy, digamos, difícil de traducir en simples palabras, ¿no? Y entonces en algunos momentos los siervos del Señor llegaron a tener tanto temor porque lo rodeaban los enemigos y el Señor les decía, no, yo estoy contigo, tranquilo, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Aquí hay un siervo de Dios que me dice, Jair, gózate la vida. Y entonces yo le digo a veces, si fuera tan fácil. Entonces Se ríe. me dice, gózate la vida, Dios está haciendo cosas impresionantes. Entonces, es una persona que por su edad ha visto el proceder de Dios y ha entendido a Dios de una forma tan increíble. Entonces, aquí estamos rodeados de muchos consiervos, de muchas personas que han dedicado más de 50 años al servicio a Dios. Entonces eso también es un vallado de protección que Dios nos ha permitido disfrutar. Entonces, es fácil decir, alabado sea el Señor, aleluya, ¿cierto? Cuando uno interpreta todas las circunstancias como las mejores circunstancias, y aquí es algo increíble. Hablaba yo con el Señor hace unos días en oración y entonces leía yo cuando dice no llamen bueno a lo que Dios dice malo, no llamen malo a lo que Dios dice bueno. Y entonces uno puede conectar esa expresión con cosas muy determinantes, ¿no? Como conductas inmorales, situaciones de maltratos, violencia, bueno, de todo tipo de pecados, pero si el Señor dice, esta es la ciudad, el espacio donde yo quiero que estés, y uno, no, qué cosa tan fea, entonces está uno haciendo lo mismo, llamando malo a lo que Dios dice bueno, y eso es un error, ¿sí? Eso es un error bastante profundo. Porque a veces nosotros creemos que los tiempos buenos son los que nos hemos forjado, porque es que he trabajado tanto y para eso me he matado y estudié tanto tiempo y tal cosa, y resulta que no. Es fácil creer que Dios nos ama cuando estamos en la cima, disfrutando el brillo del sol. Pero ¿qué pasa cuando estamos abajo en el valle de sombra de muerte y nos rodean los enemigos? ¿Qué pasa? Cuando entonces se acumulan a veces las obligaciones y todo ese tipo de cosas, o situaciones apremiantes, y entonces uno, ¿qué pasa? Entonces hoy de pronto usted pueda estar experimentando problemas conyugales, problemas financieros, algún síntoma físico, y uno se puede estar preguntando incluso, ¿dónde está Dios en medio de esta situación? Quiero decirles que yo ya llevo bastante tiempo en el que yo como que yo le estoy diciendo a Dios, me dejaste cojo, y estoy, ¿cierto? Lunanco, estoy lunanco, y yo no nací con ningún tipo de situación que yo tenga que caminar balanceándome, y entonces es muy chistoso porque ya mi esposa es la que parece un bolido. Y entonces cuando ella sale conmigo, cuando yo la veo por ahí cuadra y media más adelante, y yo por ahí atrás, ¿sí? Renco. Entonces ella voltea, ay, usted, yo pues Es ya, que se me pierde ella. claro, yo ya no camino a la misma velocidad de hace tiempo, pero esa es una situación, no he encontrado la razón, todavía no he iniciado algún proceso para averiguar qué es lo que sucede, pero sí, ya llevo bastante tiempo en el que parece que Dios está interesado, me quitó, no sé si algunos 2 centímetros de uno del lado derecho de mi cuerpo, y eso es bastante, digamos, peculiar. Y bueno, o sea, ahí vamos, y uno puede incluso, bueno, ¿qué pasa? Dios, ¿qué pasa con estas situaciones? Entonces, la lección 2 con el versículo que acabamos de leer, el Señor es quien nos sostiene. No nos sostiene una estructura física firme, fortalecida, no nos sostiene el Señor. No nos sostiene un presupuesto logrado con grandes avances tecnológicos, financieros, ahorros. No nos sostiene es el Señor. El Señor, Él es el que hace las cosas. Entonces, si en el primer punto hablábamos de compasión, en este segundo punto yo les quiero hablar de la convicción de que realmente cada día el Señor hace las cosas, ahora las hace como Él quiere. Yo sí, qué pena, pero ya después de 21 años de casado y muchos más años sirviéndole al Señor a tiempo completo,
y mirar cómo es que el Señor nos ha permitido escuchar, por ejemplo, seminarios administrativos supremamente ideales. Y uno dice, esa es la forma correcta de manejar tal cosa. Y luego va uno viviendo año 2, año 3, año 10, año 11, año 15, año 20, año 21 y uno viendo a Dios cómo maneja las finanzas, cómo a Él se le ocurre. Entonces yo miro hacia atrás y digo yo, ay, ¿qué pasará con todas estas informaciones? O sea, Dios hace cosas tan raras. ¿Cómo es que Dios hace las cosas? ¿Sí me hago entender? ¿Sabe por qué? Porque el que nos sostiene, ¿quién es? El Señor. El Señor. El Señor dice, Dueño del venid, oro y la plata. comprad vino y leche sin dinero. Dice, miel Hace y unos días nos azafrán. regalaron unas cosas y entonces yo miraba una cosa espectacular que me encantó y entonces me decía la sierva de Dios, venid y comprar vino y leche sin dinero. Entonces es real. Dios es el que sostiene la rueda de la A sus creación. siervos, a sus hijos. Muy bien, ahora Salmos 27, 13 y 14. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera a Jehová. Este versículo me quebrantó mucho. Digamos que cuando yo les comparto a ustedes estas cosas, pues ya he llorado en lo secreto, ya he hablado con el Señor, todo ese tipo de cosas. Y aquí en lo secreto es más difícil porque estamos viviendo en un espacio pequeñito. Y entonces es muy chévere uno tratar de hacer ese el disimulado, pero bueno, se logra. Entonces, el salmista, cuando usted se lee todo este salmo, el tipo andaba como, Dios, de madre, yo ando preocupado por diferentes situaciones adversas, decía el salmista, pero hubiera desmayado yo si no creyese que veré la bondad de Jehová A la tierra. en la tierra de los vivientes. Una de las cosas que caracteriza a la persona de fe es entender que nosotros estamos en el primer capítulo de nuestra historia. ¿Y cuál es ese capítulo? La Esta. tierra de los vivientes. Y entonces leí un artículo en el cual decía el expositor que históricamente algunas veces el sector religioso promulga que estamos en esta tierra de los vivientes para sufrir y purgar nuestras penas y vivir las consecuencias de nuestros errores, de nuestros pecados. Y entonces, después de la tierra de los vivientes, si hemos cumplido A, B, C, D, F, G, H y un montón de tareas, disfrutaremos de la bondad del Señor. Pero resulta que alguien escribió un Salmo 27 diciendo, no, Señor, yo experimentaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Esa es la verdad. Y entonces uno de los motivos para nosotros esforzarnos y tener el corazón, digamos, enfocado en un aliento es esperar en el Señor. Él va a hacer las cosas. No, el Señor está interesado no en que estemos mal en este mundo, que nuestra cara parezca un carro por debajo. No, el Señor quiere que estemos de verdad resplandeciendo en este mundo. Pero ¿qué es lo que creemos? ¿Que veremos la bondad del Señor aquí en esta tierra o que esta tierra es lo más harto, lo más duro, porque es que hay que sufrir, bueno, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces... Detalladamente, el salmista habla de su confianza en el poder del Señor. ¿Cómo nos comportamos tú y yo cuando el corazón entra en temor? ¿Cómo nos comportamos? Yo sé cómo me comporto yo, porque siempre, gracias a Dios, incluso desde mi hogar, mi casa paterna, nos educaron con la idea de que tener temor no era malo, que el temor no formaba parte de nuestras emociones normales, y entonces yo no utilizaría la palabra emoción. Pero sí, nos decían, sí, cuando usted tenga miedo, tranquilo, eso es normal, porque el ser humano puede tener eso. El mismo Salmo nos dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, confiado.
Creo que una de las oportunidades que hemos tenido de esperar en el Señor ha sido una situación aquí en el lugar de vivienda que tenemos, en el cual hubiéramos actuado de la misma forma que seguramente hicimos en otro tiempo. Entonces yo le dije a mi esposa, no, esta vez no vamos a hacer lo mismo, porque yo creo que necesitamos rectificar esa actitud y vamos por buen camino. Por ahora es lo que entendemos. Ahora, nuestro temor está ubicado adecuadamente porque sí, digamos, personas que hemos experimentado incluso las tomas de grupos alzados en armas, pues eso no es que ay, tan bonitos llegaron. No, o sea, uno se asusta. ¿Sí me hago entender? Y claro, pero el temor está ubicado adecuadamente. Nuestro temor realmente es el Señor debe ser nuestra fuente de temor, que el Señor va a hacer algo donde se ubica nuestro temor. Entonces, la lección 3: el Señor siempre es bondadoso. Entonces, ¿dónde queremos ver la bondad del Señor? En la tierra de los vivientes. La tierra de los vivientes, Dios es tan lindo que nos dio la oportunidad incluso de descansar en las noches. Trate de dormir bien, ¿sí? Trate de descansar. Dedique un día de la semana específicamente para buscar al Señor. Reconozca lo sagrado que es buscar al Señor. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque muchas veces lo que menos nos deja o lo que más nos roba el sueño son los asuntos pendientes que vamos llevando mientras caminamos en el valle de sombra. Entonces, obligaciones, problemas, tomé una mala decisión financiera, estoy que casi me van a quitar no sé qué, ya van a cortar tal cosa, ya van a suceder tal cosa, y entonces, salmista, caramba, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, sí, no temeré. Increíble. ¿Cómo vamos? Muy guapo, ¿cierto? Muy bien, listo. Romanos 8:35 al 37. A ver quién lo quiere leer. De pronto, Yuli Paulina. Hola. Que Dale. dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Sigue. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, no es Señor nuestro. Amén. Muchas gracias, Yuli Paulina. Saludos a Mariana, que la alcancé a escuchar por allá hablando. Muy bien. Entonces, algo especial. Cuando la compasión de Dios en nuestra vida se convierte en acciones concretas para amar a los demás, cuando vivimos con la certeza que el Señor es quien nos sostiene, todos nuestros días experimentamos la bondad del Señor aún en los momentos complicados. Entonces, viviremos con la identidad plena que nada es superior o más poderoso que el amor del Señor. Nada. La cuarta lección: nada nos separa del amor del Señor. Nada. Absolutamente nada. Creo que uno tiene la oportunidad, cuando uno le sirve al Señor, uno tiene la oportunidad de, digámoslo así, la triste oportunidad de ver personas que llevaban años acumulando experiencia cristiana, pero sin una identidad plena como hijo de Dios, como hijos del Señor. Y eso deja huellas fuertes o hace que se mantengan huellas fuertes de una persona que se siente separado del amor de Dios, que se siente separado porque hizo, porque no hizo, porque de pronto dejó de hacer aquello, qué sé yo, pero resulta que no. No, la compasión del Señor nos permite a nosotros amar a los demás, y el amor hacia los demás no tiene más condición que dice ama a los demás como a ti mismo. Entonces, ahora, ¿por qué? Vivimos en este mundo es para vivir la bondad del Señor, porque Él es el que nos sostiene.
En los momentos más duros, Él allí está presente. Entonces, acuérdese, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, nada nos puede separar del amor del Señor.